Bueno, estamos saludando tal como lo anticipamos a Pablo Sirven. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, tengo una pequeña dificultad para escucharlo, él. Espero que esté saliendo bien. Ahí lo están retocando. Perfecto. Bueno, Pablo, te vamos a presentar de esta manera. Vos nos decís si es la correcta. Esta es la placa de presentación. Pablo Sirven. 7 de noviembre del 57, es periodista, actual secretario de redacción de La Nación, se desempeñó como prosecretario de redacción del diario Tiempo Argentino. Yo le agrego por mi cuenta, también dirigió la revista Noticias, entre otras cosas, premio Conex de Platino y Santa Clara de Asís, entre otras cosas que hemos elegido de la larga trayectoria. Bueno, Pablo, ¿es correcto eso? ¿Querés corregir, enmendar algo de lo que hemos dicho? La única subdirector, vicedirector de la revista Noticias, viste que Fontevé que Vice, usaba como escolar, viste, no subdirector, sino vicedirector de la revista Vicedirector. Noticias. Bueno, vale la corrección. Pablo, bueno, vos sabés que recién estuvimos entrevistando a Seferino Reato con su libro sobre el tema de los indultos de Menem. Yo le contaba que vos, en tu libro, que es una novela pero basada en episodios reales de lo que fueron aquellos años terribles de los 70, del asesinato de Oberdan Salustro, que era director de Fiat, del rol que jugó el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, en ese crimen. Y yo decía que en tu libro vos lo citabas, el tema de los 70 es una década que permanentemente vuelve y que explica muchas cosas de la actualidad. Pero esa era mi reflexión. ¿Cuál es la tuya? ¿Por qué buscaste esta historia donde aparece un directivo empresario muy importante que tiene tuvo una vida apasionante y una de las guerrillas trotskistas de los años 70? Mira, Alfredo, yo llego un poco por casualidad a Salustro, porque como muchas cosas en la vida y en el libro habla un poco de los destinos, ¿no? Del azar de la vida y cómo los destinos te conducen a veces por caminos muy beneficioso, como para Salustro fue hacer un carrerón en Fiat, y de pronto estar muy cerca de la muerte, como él, que fue soldado en el frente griego en la Segunda Guerra Mundial, o que fue partisano barra guerrillero, paradoja, ¿no? Contra Sí, Mussolini, y en ambos casos se salvó. Y vino a hacer la América a Paraguay, nació en Paraguay, aun cuando era italiano hasta la médula, y hizo la carrera de gran ejecutivo hasta director general en Fiat, donde viene a perder la vida justamente en el baño de sangre de la Argentina. Y yo tenía 14 años cuando fue el tema fue muy conmocionante, vos te acordarás, Alfredo, fueron tres sí, claro. semanas en las tapas de los diarios, en los noticieros, una tensión impresionante, vencían los plazos, hasta que, bueno, un día muy luctuoso, el 10 de abril del 72, lo asesinan. El mismo día que asesinan en Rosario al jefe del segundo cuerpo del ejército, que era el general Juan Carlos Sánchez, ¿no? Juan Carlos Sánchez, sí. A ver, a mí me interesó un poco cuando me empecé a tirar del hilo y encontré que había una vida, y una vida muy apasionante. Él muere a los 56 años, ¿no? Y para la mayoría de los argentinos, Salustro tuvo 3 semanas de vida, que fueron esas 3 semanas de Claro. tensión. Entonces dije, le voy a poner la vida antes de eso, ¿no? Tanto es así que secuestro y muerte aparecen recién en el capítulo 9. Aunque acá Claro. no hay spoiler, y yo ya en la primera frase del libro dice, porque es en primera persona, ahora si querés te cuento por Claro. qué. Se me mataron de la forma más certera que se puedan imaginar, un tiro en el pecho y otro en la nuca. Y ahí arranca, ¿no? Pero después habla de muchas cosas. Él es como un relator del siglo XX, un relator de la historia del automóvil. Hay un personaje, sí, de ficción antagónico, satelital de él, que es un guerrillero del ERP, con el que también de alguna manera se va relatando historias de las violencias en Argentina, ¿no? Así que el libro es varias cosas al mismo tiempo. Es la vida de Salustro, es la industria del automóvil, con todo lo que tuvo de economía, de cambio copernicano en las sociedades, porque fue Claro. un boom de laburo, de otras industrias, de bares en las rutas, de garage, de lavaderos, de compañías de seguro, de publicidad, impresionante, pero además culturalmente, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, el Fitito, o lo que fue Claro. Citroën 3CB,
o lo que fue, digamos, ya que hablamos de la dictadura, el Falcon, ¿no? El Falcon, Todo claro. eso, claro, todo eso está puesto en la novela, ¿no? Y, y bueno, y yo tomé un poco como hizo el entrañable Félix Luna en Soy Roca, que es la biografía que él escribió hace varias décadas, tan recomendable, sobre Julio Argentino Roca, el vicepresidente de la República, en primera persona. Pero cuando llegaba el momento de la muerte, él ponía la necrológica de la Nación. El Salustro que yo encarno, esa voz omnisciente que va contando, va relatando el siglo XX, su vida, trasciende a su muerte. Él comenta su muerte y comenta todo lo que sucede después de su muerte, los nuevos asesinatos de gerentes de Fiat, los desaparecidos después, en la época del proceso de los obreros, cómo Fiat achica su operación en Argentina y se va a Brasil, como Bungibor también, las consecuencias económicas que tienen para la Argentina el tema de los secuestros también, ¿no? Y también, a ver, me pongo en otro lugar, de los 70, ¿viste? O son los jóvenes idealistas maravillosos, o es los militares que vinieron a salvar la patria, o son los genocidas. Yo me salgo Claro. de todas esas y, y trato de contar también un poco la guerrilla, la competencia entre Montoneros y ERP. Qué mal planteado que estuvo el secuestro. No hay secuestro obviamente bien planteado, porque no se puede privar Es de un vida a delito nadie. gravísimo, claro. Es claro, pero este secuestro estuvo particularmente muy mal planificado, tanto es así que al pobre Salustro lo llevaban de una cárcel del pueblo a otra, y obviamente las fuerzas de seguridad iban siguiendo los rastros, no por Claro. casualidad lo encuentran, ¿no? Y vos sabés que el que fue muy amigo de Salustro, su padrino laboral, su hermano mayor, podríamos decir, que era Aurelio Pechey, que era el presidente de Fiat, una cabeza notable, fue el fundador del Club de Roma, tiene libros que son muy actuales, que habla que el mundo se dirige hacia su destrucción. Llama a Monroy, al entonces ministro del Interior, que va a ser Ministro del después Interior. asesinado también por Montoneros, al Sí. general Lanuse, que era el presidente de facto en ese momento, para decir, paren a la policía, que no llegue la policía, porque sabía que iba a pasar. Lo que pasó que se querían Claro. fugar, no lo iban a llevar a Salustro, y entonces lo mataron. Corralán Merlo hace en sus memorias una autocrítica muy lavadita, ¿no? Como diciendo, bueno, que el pueblo finalmente también lo quería, como si el pueblo hubiera decidido secuestrar a Salustro y tal luego además asesinarlo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué momentos. Parece que fue hace tantos y tantos años y sin embargo tiene una potencia y una presencia política hoy todavía muy, muy fuerte porque, bueno, lo hablábamos recién con Seferino respecto de los indultos. Es una herida que no ha terminado de cerrar, que no se ha procesado correctamente. Estaba pensando, Pablo, también describís a ese militante, digamos, ficticio del Ejército Revolucionario del Pueblo, como eran muchos de esos militantes, un muchacho de clase alta, de buena formación intelectual, no era producto de la formación política de un trabajador, un proletario industrial que se ideologiza y se incorpora a las filas de la guerrilla, ¿no? Exactamente, es un personaje que no está cómodo nunca en ningún lugar. Primero en la Claro, familia, yo creo que como vos bien anotás, Alfredo, hay que entender el contexto, ¿no? Revolución cubana en el 59, Mayo claro. francés en el 78, bueno, Cordobazo en el 69, Viborazo en el 71, y bueno, toda esa efervescencia pensando que podía haber un mundo mejor. Recordemos que en ese momento en Argentina había solo un 4% de pobreza, solo un 4% de pobreza, y la deuda externa apenas alcanzaba 5.000 millones de dólares. Hoy querríamos eso, Increíble, ¿no? Lo único que no increíble. querríamos era la identidad política de que caían los gobiernos. Hoy, por suerte tenemos una democracia muy duradera, que la golpeamos de todas maneras, pero sigue firme, por suerte, pero por todo lo demás, digamos, en una sociedad bastante igualitaria, ¿no? Que Sin yo duda. en el libro justamente destaco algunas palabras de Ernesto Che Guevara en una convención en Uruguay, en Punta del En- Este, donde les advierte a los uruguayos, no hagan lo mismo que nosotros en Cuba, porque las condiciones de Uruguay, y eso también iba para la Argentina, no son las mismas, como que la pelea la tenían que dar todavía dentro del sistema. Acordate que Cuba tampoco justifica lo que hizo el castrismo y mirá lo que es hoy, ¿no? Lo que es hoy claro. Cuba
Sí, sin energía, sin agua, sin luz, diciendo a los aviones que no vayan, que no hay combustible, pero digamos, venía de una dictadura feroz y corrupta como era la de Batista, ¿no? No era sin esa duda. la situación que había en Uruguay y la Argentina, con lo cual también fue errado, ¿no? Esa ofensiva guerrillera que además como que quería suprimir el sistema y para suprimir el sistema tenía que correr mucha sangre, ¿no? Y corrió mucha sangre. Primero pensá que entre el 69 y 79, Alfredo, se cometieron como 20.000 episodios de violencia guerrillera, Claro, claro. incendios, secuestros, más de 1.100 asesinados, bombas, Bombas, ¿no? claro. Y Perón cuando vuelve, bueno, se empieza a cansar y lo dice muy claramente. Nosotros tenemos que actuar dentro de la ley, pero si yo no tuviera la ley, esto en pocos días lo solucionamos, ¿no? Ahí se Claro, va un poco creando lo que va a pasar después del 76, ¿no? Pensá que sin la duda. NUCE hace un fuero judicial para tratar de canalizar digamos, la represión de los guerrilleros a través de un fuero que se llamó Cámara Federal en lo Penal, conocida por Sí, el Camarón, y que sí, muy eficazmente, rápidamente los procesó, los puso presos. Pero bueno, llegó Cámpora, como todos sabemos, el 25 de mayo y los soltó a todos, ¿no? Y muchos de ellos volvieron a, a combatir por la guerrilla, muchos de ellos fueron desaparecidos y las familias de muchos de esos desaparecidos cobraron indemnizaciones del Estado, ¿no? Igual el sin duda. libro eso lo cuenta porque ya es sabido, ¿no? No me quedo en esas situaciones donde viene la pelea siempre de la grieta, ¿viste? De si Claro. estuvo bien o estuvo mal, sino contar la vida de un hombre, digamos, que tenía todas las de Galán y que de pronto quedó en el medio de ese fuego, ¿no? Tan impresionante. Cosas que me marcaron, que son realmente apasionantes por lo sorprendente, lo original, digamos. Primero vos lo planteaste recién, no era un hombre de la ultraderecha italiana, era un combatiente antifascista, un hombre que luchaba contra Mussolini, que enfrentó a Mussolini, como bien decías, era un partisano. Me llama muchísimo también la atención que, bueno, obviamente no elegía el ERP sus víctimas por una cuestión de su pasado ideológico, sino por el rol que tenían en la sociedad. Agregar a lo que vos contabas del asesinato de Arturo Monroy, el ministro del Interior, que venía de las filas de la Unión Cívica Radical en aquel momento. Y vos introdujiste el tema de Uruguay en la reunión donde el Che Guevara, en aquel encuentro del Che Guevara se ve con el presidente Arturo Frondizi, el presidente argentino. Y ahí te hago la pregunta, metiste el tema de los Tupa también, de Tupamaros. Totalmente, porque justamente este chico empieza a entrenarse en un veraneo de clase alta en Punta del Este, ¿no? Como que Qué bueno. pasó mucho también, cosa de juego, ¿viste? De entrenarse. Es un guerrillero muy atípico y tiene muchas vueltas de tuerca porque él tiene una fobia a los sonidos extremos y le dicen, che, pero vos vas a tener que poner bombas y Claro, ametrallar, ¿cómo vas a hacer, no? Pero bueno, ahí no voy a spoilear qué pasa, pero claro. digamos, yo vos sabés que se me ocurrió eso primero y después, bueno, soy periodista, entonces digo, no, pero esto tiene que estar agarrado de algo certero. Entonces empecé a averiguar, incluso tomé contacto con algún ex Tupamaro, y me dice, efectivamente, Tupamaro fue la primera organización armada desmembrada y entonces muchos de sus efectivos vinieron a parar a las formaciones armadas, cruzaron el Río de la Plata y se Claro. integraron en las de acá. Tal es así que la camioneta que secuestra a Salustro la maneja un uruguayo, Tupamaro, Alsina, hijo de Alsina Tevenet, ¿te acordás? El gran prestigioso ¡Eh! crítico espectáculo. Extraordinario. Bueno, su hijo que vive y que acaba de sacar un libro en Uruguay, por supuesto tomé contacto con él, no quiso saber nada, como si fuera otra vida, de otra Otra época. Me persona, pasó claro. con otras personas también relacionadas que dicen, no, no, perdóname, pero no hablo, ¿no? Como decir, bueno, eso pasó Claro, en una claro. vida, no quiero acordarme. Pero bueno, por lo menos tienen esa posibilidad, ¿no? De no recordarlo. En cambio, el pobre Salustro, en la plenitud de su, digamos, iba a ser el presidente de la Argentina. Pensá, Alfredo, que la Fiat, eh, la sede era en Italia. La segunda operación más importante era la de Argentina. Entonces, digamos, era muy importante y tenía muchísimo futuro, ¿no?
Pablo, yo también soy periodista y no puedo dejar de preguntarte, entre otras cosas, entre otras actividades maravillosas que realizas, escribís en el diario La Nación una columna que tiene que ver con la política y los medios, la política y la comunicación, y estamos en un momento muy particular con las últimas novedades realmente nefastas que vinieron del gobierno con esta oficina para controlar, medir, atacar, desmentir, como le quieran llamar a los periodistas que ya han debutado con dos o tres barbaridades y equivocaciones. Pero quiero saber tu mirada, quiero saber tu opinión sobre eso. Ya, yo justo en la última columna decía que cómo se va apareciendo, a pesar de antagonizar con el kirchnerismo, se va apareciendo cada vez más, ¿no? Toquetea el INDEC, toquetea el sable del El sable Libertador San Córdoba, San Martín. Martín. Exactamente, y al mismo tiempo hace esta nueva oficina que es, a ver, superponerse sobre ya había una oficina del presidente, está la vocería Sí, presidencial, sí, estaba Adorni con Fake 78 y parece que se cansó. Y sí, entonces ahora viene esto que se agarra, especialmente empieza con las mujeres, otra vez con María O'Donnell se agarraron, bueno, con Marcela Feudal, empieza. Y me da la sensación que da ahí como como algo de debilidad, ¿no? Como si decís, tenés que estar persiguiendo. A mí me parece muy bien que el gobierno aclare cuando es una cosa grave, ¿no? Pero si claro. vas a estar, hay cosas más importantes para hacer, me parece, ¿no? Entonces, es un poco más de lo mismo y es triste, porque decís, da la sensación que empezás como en el mismo círculo a dar vuelta. Además, en todo caso, debería dar el ejemplo, y muchas veces desde el poder y desde los trolls y los seguidores del presidente en las redes sociales, dicen barbaridades y dicen muchas inexactitudes. Entonces digo, bueno, empezá a hacer los deberes vos y entonces da el ejemplo, ¿no? Empezando el presidente, ¿no? Por supuesto, que es la cabeza de todo. No, y además la mayoría, primero que esta oficina la encabeza uno de estos tuiteros que desbocados muchas veces se plantan en insultos contra muchísimos periodistas, entre otros nuestro común amigo, el extraordinario periodista Jorge Fernández Díaz, pero además yo le decía recién a Seferino, es una falta de prácticamente todos los partidos políticos y todos los liderazgos. No solamente tienen una actitud permanente de controlar el periodismo, sino que confunden opinión con información. Hoy criticó a la Nación confundiendo la declaración de una entrevistada, un textual, confundiéndolo con la opinión del periodista que hizo la entrevista o con del medio que la publicó. Digamos, no tienen ni siquiera el criterio correcto de decir, bueno, si un diario dice que Españolo acaba de ser procesado, está diciendo una información. Y si yo, además como periodista o el medio dice que eso afecta la seriedad o la credibilidad del gobierno, eso es una opinión. El gobierno podrá decir, no, esto no afecta la credibilidad. Bueno, bárbaro, lo dirimirá la realidad, lo dirimirán las elecciones, quién va perdiendo más o ganando credibilidad ante los ciudadanos, pero no se puede desmentir una opinión, porque eso es parte de la democracia, del pluralismo y de la diversidad, ¿no? Se confunden y también a veces no se confunden, sino que lo hacen a propósito, A ¿no? propósito, Este, claro. como para decir desprestigiar al periodismo, ¿no? Como si el gobierno se fuera a salvar porque el periodismo se equivoque o Claro, no, digo, no, claro. no va a pasar por ese, seguramente, ¿no? Pablo, yo te agradezco muchísimo. Hemos mostrado en el transcurso de esta charla la carátula de tu libro. Te deseo muchísimo éxito. Es un libro apasionante y muchísimas gracias por atendernos, pese a que estás en Mar del Plata y has aceptado para salir así por Zoom. Así que te mando un gran abrazo y te deseo lo mejor, Pablo, ¿eh? Déjame que justamente estoy en Mar del Plata porque mañana martes a las 5 de la tarde en Villa Victoria, un lugar Sí, angelado, ¿no? Para presentar un libro, porque era de Victoria hermosísimo. Ocampo, voy a estar presentando con Carlos Balmaceda Operación Salustro y bueno, charlaremos ahí un rato largo y después firmaré ejemplares para los que quieran llevárselo. Así que invitados están los que estén todavía de vacaciones por acá y en Mar del Plata y obviamente los que viven en Mar del Plata desde ya. También. Buenísimo, buenísimo. Abrazo grande, Pablo, y gracias por todo. Gracias, abrazo enorme. Chau.
Bueno, hemos llegado al fin, el primer programa de esta nueva temporada aquí en DNews. Lo espero el próximo lunes a las 21 horas con La Clave.